Bien, vamos a seguir con el próximo paso. Entonces vamos a ver ahora Stream Segmentation. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a crear un grid con segmentos de cauce y a cada uno de ellos se le va a dar un identificador. Lo único que hizo fue como una clasificación. Entonces vengo acá, si quiero ver la tabla de atributos, cada uno de estos es un segmento que lleva este número y count es la cantidad de celdas que tiene cada uno de esos segmentos. Entonces, continuemos. Vamos a ver Catchment Grid Delineation. Entonces, lo que va a hacer ahora es delinear, pero siempre en formato grid, una pequeña cuenca en cada uno de esos tramos de cauce. Y se va a llamar esta capa se va a llamar Cat, que es esta que vemos aquí. También vamos a mirar la tabla de atributos y también va a ser una cuenca que va a contener un determinado número de celdas. Esas cuencas están asociadas a un tramito de cauce. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar, digamos, de formato grid a formato vectorial tanto los cauces como las cuencas. Entonces, ahora fíjense que va a armar una base de datos que se va a llamar vaguales.gdb con otras capas que van a ser capas vectoriales, donde voy a tener polígonos en el caso de las cuencas y vectores en el caso de los tramos de cauce. Entonces, aplico esta extensión y vamos a ver ahora también la tabla de atributos, qué es lo que ha generado. Entonces vengo aquí, abro mi tabla de atributos y fíjense esto. Lo que ha hecho es generar una serie de polígonos que son cada una de las subcuencas. Tenemos una longitud que corresponde al perímetro, el área en metros cuadrados, y lo que hace es asignar un Hydro ID, que se llama, que es un identificador que se asocia a cada uno de los grid ID, que era, digamos, el número que le habíamos asociado a cada una de estas subcuencas. Muy bien. Vamos a continuar con el procesamiento y ahora lo que hacemos es pasar, como dijimos, los tramos de cauce a vectorial, formato vectorial. También lo guarda en esta base de datos y se llama Drainage Line. Ahora vamos a ver también cómo es la tabla de atributos de esa capa de información. Aquí puedo observar, abro, bueno, y aquí tengo, acá voy a tener que cada tramo va a tener un arco, que es el punto de partida, de dónde hacia dónde va. Va a tener una longitud que está en metros, va a tener asociado un Hydro ID también, que corresponde al grid, al identificador que tenía en el formato raster, y aquí va a mostrar cuál es el, digamos, el identificador aguas abajo de ese tramo. En el caso que ustedes ven que es -1, corresponde a los límites del modelo digital del terreno. Y por último, lo que se hace es unir cuencas, ¿no? Lo que trata de hacer es aglutinarlas para saber, digamos, cuáles son las cuencas o las subcuencas que están aguas arriba y hacia dónde van, ¿no es cierto?, hacia el punto aguas abajo. Esa capa se va a llamar Adjoint Catchment. Vamos a ver también aquí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con esta herramienta que se llama seleccionar características, yo, por ejemplo, toco esta subcuenca, puedo ver a todas las cuencas que están asociadas a ellas y hacia qué punto de salida se dirigen. Si toco esta, ¿no?, veo esto también, o esta. Muy bien, vamos a ver cuál es la tabla de atributos. Fíjense que ya lo que hace es, digamos, de alguna manera relaciona los tramos de cauce
con la subcuenca. Vuelve a colocar otra vez la longitud de los tramos y los ID y grid ID que son correspondientes. Lo mismo para los puntos que tiene aguas abajo. Y ya, digamos, de alguna forma terminamos esta parte del procesamiento del modelo digital del terreno. Muy bien, vamos a grabar y vamos a seguir ahora, o vamos a definir ahora, cuál es nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a estar definido por una cuenca a la cual nosotros vamos después a calcular sus parámetros, pero tenemos que definir de todas estas cuencas que se han quedado formadas aquí en este procesamiento en el modelo digital del terreno, cuál es la que vamos a utilizar, cuál es la que constituye nuestro proyecto. Si nosotros analizamos y vemos dónde se encuentra el yacimiento y vemos en el material que le he dado, la mayor parte de todos los pozos se encuentran en esta zona. Fíjense, y toda esta zona es como la cuenca media alta, ¿no?, de esta gran subcuenca, en la cual cuando se producen las precipitaciones, el agua y material sólido, digamos, escurre hacia el norte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay cauces aluvionales que terminan en el lago Barreales. Entonces tenemos que definir, nuestra cuenca será esta, nuestra cuenca de estudio. Podemos quizás extenderla porque también por aquí hay algunos otros pozos, o viendo que en el futuro, digamos, va a haber otros pozos más que se van a construir en la zona. Entonces, vamos al siguiente, aquí al siguiente menú, y vemos que necesitamos comenzar un nuevo proyecto. Entonces le decimos que sí, este nuevo proyecto va a estar definido por un área, que será el área de la cuenca, y por un punto que será el punto de salida de esa cuenca. Le decimos OK. Nosotros podemos hacer proyectos, tantos proyectos como quisiéramos, por ejemplo. Podemos hacer este, podemos hacer otro, definiendo otro punto de salida. Se puede trabajar con muchos proyectos a la vez. Este le vamos a decir que se va a llamar Aguadabaguales, y la descripción es que hay cauces aluvionales, un ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta que va a estar también guardada la carpeta que estamos trabajando. Entonces le digo OK. Entonces me sale un cartelito que me dice, a ver, el proyecto se ha creado exitosamente. Ahora los próximos pasos serán, primero, tiene que colocar el punto de salida, ¿no?, y luego generar el proyecto, ¿no?, corriendo Generate Project. Muy bien, le digo aceptar. Y ahora para poder ubicar ese punto de salida, voy a tener que hacer aquí un zoom, como ven, y lo que pide acá, que es una condición del programa, es tratar de ver aquí cuál es la red, el grid de red de drenaje. ¿Por qué? Porque ese punto de salida tiene que estar ubicado en una celda de la red de drenaje. Entonces lo que voy a hacer es quitar esto, que por ahí no me permite ver, y me quedo con la red de drenaje. Este puntito que se dice Add Project Point es el que voy a ubicar en esta red de drenaje a la salida de mi cuenca. Le hago un clic y tiene que estar ubicado o en este píxel, ¿no?, o en este píxel también. Entonces, mejor dicho, en la red de drenaje que coincida con un píxel. Entonces, supónganse, lo voy a poner en este píxel, aquí. Tratar de ser lo más próximo ahí posible. Ahí está. Ese va a ser mi salida 1. Por eso yo les digo que puede haber muchos proyectos. En este caso, el proyecto tendrá outlet 1, ¿no? Pero si hago otro proyecto considerando otra cuenca, va a ser outlet 2. Dentro de MDT puedo tener varios proyectos en función de las cuencas que yo seleccione y el punto de salida que le asocie. Entonces le digo acá, lo que voy a hacer ahora, si me llego a equivocar, fíjense, si ustedes vienen acá, dice clic para adherir el punto, o si no, shift más clic para removerlo, para quitarlo.
Lo que voy a hacer es un poquito, voy a hacer un zoom out para que ustedes puedan ver luego la selección que hace de la cuenca. Tengo aquí. Entonces ahora el próximo paso es, como me decía ahí, genere el proyecto. Entonces le digo generar proyecto. Y ahora lo que va a hacer es delinearme esa cuenca que yo seleccioné como una previa, digamos. Dice, ¿usted quiere crear el proyecto con esta área que se muestra? Si me equivoqué, no me gusta, vi que hay otra cosa, otra área que me parece mejor, entonces le digo que no y la vuelvo a definir. Si para mí está muy bien el área que yo definí, entonces directamente le digo que sí. ¿Qué es lo que hace el programa? Lo que hace es tomar todas estas capas de información que hemos estado haciendo, que tienen una cierta continuidad en la topología, y las va a recortar según el área de estudio que he seleccionado. Y me va a generar una serie de capas de información ya con la delineación de todas esas cuencas. Va a crear una capa que se llama subcuencas, que va a ser esta subcuenca, y le da a él un código 391, y el punto de salida también va a estar asociado a ese mismo código. La capa de ríos se va a llamar ríos, la de la red de drenaje, también con el mismo código. Todo esto está asociado. Entonces le digo OK, y ahora vamos a ver cómo recorta todas las capas y me genera el proyecto en el cual voy a trabajar para generar mi modelo de cuenca para el GKHMS. Aquí tal vez demora un poquito porque está haciendo justamente todo ese recorte de información y ya me define, ¿no es cierto?, todas las subcuencas con la red de drenaje. Entonces, vamos a tener, por un lado, todo el procesamiento del MDT, y por el otro lado voy a tener el proyecto que yo estoy generando. Aquí me dice que lo he generado con éxito, le doy a aceptar. Entonces, todo esto que he hecho previamente, yo lo puedo esconder de alguna forma. Lo dejo aquí, guardadito en layers. Acá, y lo que me queda aquí es el proyecto que va a ser Aguadava Wallis y con el que voy a trabajar. Subbasing, si yo abro la tabla de tributo, esta va a estar relacionada a toda y cada una de esas cuencas. Y fíjense que ha generado una serie de columnas para ir incorporando parámetros a esa capa de información. No todos los vamos a poder hacer nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de estos parámetros están asociados a información grillada que tienen los americanos y que nosotros todavía no la tenemos para asociarla a él. Cuando se utiliza información grillada, por ejemplo, para precipitación o temperatura, en general nosotros tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, la que está disponible en internet, bajar esa información, ubicarla en la zona de estudio, y además hay que validarla con una estación de tierra. O sea que nosotros tenemos que hacer un procesamiento bastante importante. Ellos directamente pueden bajar esa información y la incorporan al GKHMS. En la capa de ríos también tiene una serie de atributos. Abrimos la tablita y también fíjense que tiene una serie de columnas en las cuales se van a poder ir luego incorporando algunos parámetros. Nosotros algunos sí lo vamos a hacer, otros bueno, lamentablemente no, pero de todas maneras el modelo es utilizable. Muchos lo vamos a tener que escribir, como se dice, a mano. Muy bien, entonces lo que hacemos acá es guardar el proyecto, y como les decía, cada una de estas es una capa de la información que teníamos recortada, como lo ven ahí. Este es el Claudid, ¿no?, nuestras subcuencas. Todas estas son capas que teníamos en el procesamiento del modelo digital del terreno, que han sido recortadas y han formado nuestro proyecto Aguadava Wallis.